Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari Carmen Herrera. Hola, yo soy Irene Torices. Yo soy Nadine Terrein y juntas somos las tres gracias. El día de hoy vamos a tener un temazo de esos que generan mucha polémica. Yo creo que entre nosotras no, creo que eso espero. Ya veremos. Pero pues a ver qué nos tiene preparado Irene con el tema de aborto. Bueno, pues hoy justamente vamos a hablar de aborto, un tema que no ha dejado de causar polémica a nivel social y yo diría que tampoco entre la comunidad sexológica. Las posturas pueden ser opuestas o diversas, depende de cómo las queramos ver. Sin embargo, no me interesa abordarlo el día de hoy desde lo que es todos los procedimientos que existen para llevar a cabo un aborto o una interrupción de un embarazo, sino más bien, y esto fue a partir de un documental que vi hace poco en una de estas plataformas de streaming, específicamente en HBO Max, sobre testimonios de mujeres que han decidido interrumpir su embarazo. El que pensé en ir tejiendo lo que Guido Colle escribió hace ya un rato en su libro Aborto, Ser o No Ser, con las voces de estas mujeres o de otras que algunas de nosotras conozcamos que han decidido justamente practicarse un aborto o interrumpir un embarazo. Y empezaría por leer algunas de los apartados que rescaté del libro de Guido Colle, y él inicia diciendo en este texto que el aborto es una parte integral de la evolución en la naturaleza y de la historia humana. Esto, por supuesto, no es un argumento a favor o en contra, sino un hecho innegable. No hay proceso natural en donde algunas semillas, retoños o crías no mueran antes de madurar. No hay pueblo ni época en donde el aborto no fuera practicado legal o ilegalmente. El aborto está tan ligado a nuestra existencia que Simone de Beauvoir, en El segundo sexo, en 1948, declara: el aborto es un fenómeno tan extendido que debe considerarse como uno de los riesgos inherentes a la condición femenina. Fin de la cita. Lo que sí es importante es tener claro a qué nos referimos cuando estamos hablando de aborto. Y Guido Colle, en su texto, nos dice que el aborto se puede conceptuar como la expulsión o extracción de un feto con toda o parte de sus membranas antes de que el periodo de gestación cumpla 28 semanas. Si quienes nos ven y nos escuchan buscan en internet, van a encontrar diferentes definiciones, desde el punto de vista jurídico, filosófico, médico, legal, moral, religioso. Sin embargo, en general, la referencia más clara o lo que vamos a considerar el día de hoy es el aborto médico, que también el Medline Plus, por ejemplo, hace referencia como el uso de medicamentos para terminar un embarazo no deseado, en donde el fármaco ayuda a eliminar el feto y la placenta del útero de la madre. Refiere también que hay diferentes abortos médicos: el aborto terapéutico, que se hace porque la mujer tiene una enfermedad o pone en riesgo su vida; el aborto electivo, que se hace porque una mujer decide terminar el embarazo; y aclara además que un aborto selectivo no es lo mismo que un aborto espontáneo. Este último es cuando un embarazo termina por sí solo antes de la semana 20 del embarazo. También es llamado a veces aborto natural. En el aborto quirúrgico, que es la otra forma o el otro procedimiento médico para terminar un embarazo no planeado o no deseado, se utiliza cirugía para dar término a esto. Un aborto médico o no quirúrgico se puede hacer dentro de las 7 semanas desde el primer día del último periodo menstrual de la mujer y se utiliza una combinación de medicamentos hormonales para ayudar al cuerpo a remover el feto y el tejido de la placenta. El proveedor de atención médica puede dar los medicamentos después de realizar un examen físico y hacer preguntas
sobre su historia clínica, incluyendo las razones por las cuales ha decidido la mujer interrumpir el embarazo. Luego de tomar el medicamento, el cuerpo expulsará el tejido del embarazo y la mayoría de las mujeres presentará un sangrado moderado a abundante y cólicos por varias o algunas horas. El prestador del servicio puede recetarle medicamentos para el dolor y las náuseas si es necesario para aliviar la molestia durante este proceso. Antes del procedimiento es necesario que la decisión de terminar en embarazo se considere algo personal para ayudarle a sopesar sus opciones y analizar sus sentimientos con una persona que se dedique a la consejería. En estos casos, un familiar o una amistad que esté cercana a la mujer que decide por este procedimiento en cualquier momento de su vida. No importa si es durante la adolescencia, durante la juventud o durante la vida adulta. Guido Colle continúa en este texto diciéndonos que entre el 10 y el 25% de los embarazos terminan en un aborto espontáneo, lo que se debe a alteraciones en los cromosomas, infecciones, factores físicos o químicos, o causas maternas como la malformación del útero, la insuficiencia del cuello uterino o la desnutrición. Pero si resulta de maniobras practicadas deliberadamente con el objeto de interrumpir el embarazo, se le llama, como ya nos lo dijeron también los de Medline Plus, un embarazo provocado. ¿Cuáles son las consecuencias? Que es justamente de lo que a mí me gustaría hablar en esta ocasión. A nivel fisiológico, las mujeres que se ven en la necesidad de abortar suelen recurrir a un servicio médico, el 34% únicamente, mientras que el 22.8% son perpetrados por la introducción intrauterina de cuerpos extraños y el 14% por la ingesta de fusiones diversas, que son estos métodos tradicionales que se han utilizado ancestralmente en nuestro pueblo para provocar la expulsión de un feto. Estos datos explican la alta incidencia de mortalidad que ocurre entre las mujeres que se presentan con secuelas de aborto en las instituciones de salud pública. Esto cuando el embarazo no es practicado por personal médico especializado. Continúa Guido Colle. De 1.600.000 abortos legales que se practican anualmente, solamente 6 resultan en la muerte de la madre. De 1.800.000 abortos donde el aborto es penalizado, por lo menos 100.000 resultan letales, dado que se realizan en condiciones insalubres y sin la supervisión de personal especializado o personal médico especializado. Lo anterior permite afirmar que es más peligroso a nivel de la salud física para la madre tener un parto que tener un aborto bajo condiciones adecuadas. Pasando a las consecuencias de tipo psicológico, lo que Guido nos refiere es que no hay en realidad estudios suficientes que hablen al respecto de ellos. Lo único que se maneja en la mayoría de la literatura es algo a lo que se denomina trauma posaborto. Y pese a las diferentes reuniones que especialistas han tenido en relación a las consecuencias psicológicas de un aborto inducido o de una interrupción de un embarazo, lo real es que metodológicamente hay diferentes o ha habido diferentes problemas en los estudios realizados. Contradicciones entre las tablas y el texto, inconsistencia en el periodo de seguimiento, información incompleta, datos indirectos, fallas en la validez o confiabilidad de los instrumentos, fallas en la confiabilidad de calificación de los test, prejuicios de quien entrevista, datos que no permiten conclusiones, mortalidad de la muestra, abortos múltiples, falta de datos demográficos, ausencia de datos comparativos, personas con historia psiquiátrica o con abortos por razones psiquiátricas, distorsiones en la memoria, entrevistas en la sala de recuperación frente a todo el mundo en muchas ocasiones, muestra inadecuada, fallas de selección, aborto en conjunto con esterilización y criterios poco claros. De las más de 56 investigaciones que Guido Colle utilizó,
encontró que reportaron consecuencias negativas en 1,294 mujeres, o sea, 1,06% del total. Mientras que 27 estudios reportaron resultados positivos o neutros en 2,604 mujeres, o sea, 2,14% de la muestra. A mí me parece un porcentaje bastante bajo, considerando lo que yo he encontrado en mi consulta, cuando una mujer decide interrumpir su embarazo, por cualquiera que sean las causas. Debido a las fallas metodológicas y a la diversidad de reacciones investigadas, estas cifras son igual de inválidas, continúa Guido Colle, y poco significativas. Y refiere también, tanto a los que están a favor como los que están en contra del aborto, pueden comprobar sus puntos de vista refiriéndose cuidadosamente solo a los artículos que apoyan su agenda política, que eso es algo también interesante. Pareciera ser que la decisión de interrumpir el embarazo se convierte en un acto político más que en un acto de decisión personal. Y bueno, de aquí me gustaría pasar a justo las preguntas o las reflexiones que hacen estas mujeres en el documental que vi en HBO Max, para que vayamos entre las tres compartiendo cuál ha sido nuestra experiencia con las mujeres con las que hemos trabajado, con las parejas con las que hemos trabajado, las amistades que han decidido interrumpir quizá un embarazo o experiencias más cercanas en el ámbito familiar, ¿no? Este documental en especial divide los testimonios por capítulos y el primero de estos capítulos es Escúchenme o quédense fuera. Y yo cuando empiezo a ver este primer capítulo de Escúchenme o quédense fuera es si no vas a estar ahí para intentar entender cuáles son las razones por las cuales he decidido interrumpir mi embarazo, entonces mejor ni opines. Y esta ha sido con frecuencia una respuesta de las mujeres que a mí me ha tocado en turno atender en la consulta. Y la queja más frecuente es, primero que nada, no hay a quien se lo pueda compartir. Cuando se lo compartí a mi pareja, la respuesta fue, pues si es tu decisión, yo estaré aquí para apoyarte, aunque en realidad nunca esté. La dificultad para decírselo a la familia, y la familia, en lugar de mostrar una actitud solidaria hacia estas mujeres, en realidad es primero el juicio por un embarazo que en teoría pudo prevenir con todo y que ningún método anticonceptivo es 100% efectivo. Y segundo, la recriminación ante la decisión de interrumpir el embarazo. Y no sé cuál ha sido su experiencia a este respecto de escúchenme o quédense afuera, es decir, quédense calladas o callados. A este respecto, yo creo que muy pocas mujeres en mi haber profesional han tenido como esta determinación. Las experiencias con las que he compartido con estas mujeres más bien es de mucha culpa, de mucho arrepentimiento, incluso de fantasías y de hablar con algo que ya llaman bebé en lugar de un feto, un embrión. Y creo que realmente pocas mujeres tienen pueden romper o tienen este sentido de identidad o de fuerza interna como para decir es mi decisión y lo voy a hacer. Si no estás a mi favor, adelante, ¿no? Como dice aquí, quédate fuera. Sí creo que hay muchas mujeres que la decisión tiene que ser sola porque no hay quien apoye, porque realmente la visión o la percepción de la mujer es que pues, porque tiene su útero, tiene la obligación de gestar y de parir yo les digo a las mujeres a veces de justificar tu lugar en el universo a través de hacer producir el útero.
estoy de acuerdo contigo y con Guido en cuanto a esto que esta supuesto lo pudo haber evitado. Creo, por un lado, que la educación sexual es absolutamente insuficiente. Insuficiente porque no abarcamos si los programas o la agenda política que necesitaría incluir realmente educación sexual para la población no es el cuidado que existe. Eh, y como poder tomar una determinación, una orientación de una vida sexual sin lata, como dice tu libro, ¿no? De poder tener el derecho de disfrutar. Entonces, entre la pujanza sexual o, no lo sé, yo tengo casos cercanos de tomando pastillas, le tocó ser el 1% que con todo y la pastilla anticonceptiva a una persona cuidadosa, etcétera, etcétera, y no le funciona. Entonces eso como que para las mujeres puede ser como sumamente frustrante. O sea, yo me cuidaba y resulté embarazada, ¿no? Sí creo que ese es, pero en la mayoría de las mujeres, en un gran elevado porcentaje, hay como mucho dolor, porque no hay este cuidado de las razones o analizar las consecuencias o tener la determinación. Y posteriormente hay como se genera como mucha culpa, esta parte del trauma, ¿no? Esa es la parte que a mí me ha tocado o que he vivido con las mujeres a lo largo de mi quehacer profesional. Nadie. A mí perdón, ¿ibas a decir algo? No. A mí me ha tocado acompañar mujeres en el proceso de decisión. Y la verdad es que no han mencionado, las pocas con las que yo he trabajado, esta necesidad de que las escuchen o de que las apoyen o de que las acompañen más allá. Creo que justo esa es la función que empiezo a cumplir yo, que eso les permite a ellas justo no necesitar ir a contarle a toda la familia su decisión, o si no cuentan con el apoyo de la pareja, bueno, por lo menos tienen alguien que sí las va a escuchar y que no va a priorizar la ideología, ¿no? Que lo que importa no es si se vale o no se vale, si es correcto o no es correcto, sino que las va a escuchar incluso en esos cuestionamientos ideológicos que ellas mismas tienen. O sea, no se trata de mi ideología, se trata de la de ellas, ¿no? Y creo que eso les hace mucha falta en ese proceso de decisión, que no tiene que tomar mucho tiempo. Además, 7 semanas estamos más o menos contra reloj para tomar una decisión. 12 semanas en la Ciudad de México, ¿no? Es Así es, 12 semanas. tiempo límite. Sí nos da un margen de tiempo para decidir, pero también nos da como una cierta celeridad en revisar qué te pasa, qué piensas, cuáles piensas que pueden ser las consecuencias de una decisión o de la otra. Y creo que una decisión como esta no siempre es automática o fácil, ¿no? Así es. Para quienes sí es, por supuesto que no lo quiero, bye, ¿no? Sin mayor trámite. Hay quienes al contrario dicen, por supuesto que sí lo quiero y no hay ni que pensarlo, aunque mis condiciones sean terribles, no lo voy a pensar si lo voy a tener. Y esas son como personas que están muy claras en qué van a hacer con esta situación de embarazo sorpresivo, indeseado, y están las que están justo en medio, que tienen cuestionamientos personales, ideológicos, familiares, que no saben bien por qué lo hacen. Y esas son las que justo necesitan estos espacios para pensar mejor lo que están haciendo y llevar a cabo o tener una experiencia que sea mucho menos dolorosa, ¿no? También he tenido algunas consultantes que llegan pues, años después de haber tenido un aborto y que lo siguen cargando, ¿no? Que Que siguen para allá cargando. iremos. ¿Eh?
que para allá iremos, justamente. Sí, que siguen cargando con las culpas, pero tampoco en esos casos he hablado o he profundizado en cuál fue el apoyo que recibieron en su momento. Sí, en esta parte de escúchenme o quédense fuera, las mujeres hablan de las razones por las cuales deciden interrumpir el embarazo, que eso es algo que también sería importante analizar para poder brindar un acompañamiento mucho más adecuado. Y en muchos casos hablan principalmente de una cuestión de tipo económico. Ya tienen otros hijos, no tienen trabajo y pensar en alimentar otra boca literalmente es complicado. Entonces, es una de las razones de más peso para decidir interrumpir el embarazo. La otra es que su maternidad ya está satisfecha y entonces pues también igual les tomó de sorpresa aún habiendo utilizado algún método anticonceptivo y no desean tener un hijo o una hija más, ¿no? No desean procrear otra vez y por eso es por lo que se deciden. En muchas ocasiones por dificultades en el vínculo de pareja y en muchas otras más porque no cuentan con buenas redes de apoyo. Y esta ausencia de redes de apoyo en donde se incluye a la pareja desde este discurso de lo que tú decidas está bien, pero no es como tal este discurso un proceso de acompañamiento. Porque al final, si esto fue algo que decidimos o no decidimos, sino que se dio de manera conjunta, porque hubo una relación sexual con o sin protección, porque falló el método, pues no es solamente mi responsabilidad. Yo no me insemino sola, ¿no? Sino hubo otra persona involucrada, que habitualmente es una pareja, que puede ser una pareja ocasional o habitual, eso me parece que no es lo importante, pero justo estas mujeres de lo que hablan son de las razones por las cuales la gente debería entender, las personas deberían entender qué les lleva a tomar esta decisión, que tienen toda la razón, no es una decisión sencilla. Y bueno, pues es lo que genera más o menos consecuencias, dependiendo de qué tanto estén decididas a llevar a cabo este procedimiento. Y bueno, Guido, perdón. Esto que me gustaría puntualizar porque de pronto el imaginario de las mujeres que abortan seguramente son unas locas que andan cogiendo por todos lados y que no tienen estabilidad en su vida sexual y hay como todo un imaginario de que o sea, de que son o sea, son culpables de su comportamiento sexual. Así es. Y ahorita que mencionas esto, la verdad es que muchas mujeres que abortan están en una situación donde ya tienen otros hijos, donde un hijo más es un problema muy importante para los otros hijos también, para ellas, para su dinámica familiar, para la economía. O sea, no es una cosa unívoca de, porque está loca y quiere seguir en la fiesta y por eso va a abortar, ¿no? Y que además la creencia en este imaginario que mencionas es que solamente las jovencitas son las que abortan, porque precisamente andaban en la fiesta o andaban teniendo relaciones con todos y por eso se embarazaron. Y la realidad es que desde las clases de Guido que yo recuerdo, era alrededor en aquellos tiempos de 16% que eran adolescentes y lo demás eran mujeres ya madura, ya con una familia formada, con toda una vida, y había diferentes posibilidades entre las, como las que mencionó Irene, ¿no? Las económicas, las sociales, las de salud física o de emocional, etcétera, ¿no? Porque también la parte emocional habrá que tomarla en cuenta. Sí, por supuesto. Y bueno, justo hacia allá es a lo que va Guido Colle cuando habla de cómo se debería desarrollar un marco teórico para estudiar las consecuencias psicológicas del aborto. Y él habla de que debe ir o ha ido en diferentes direcciones. Desde poner mayor énfasis en la autoestima y otras características de la personalidad de las mujeres que deciden interrumpir el embarazo, el apoyo social con el que cuentan y los mecanismos y recursos para afrontar situaciones de estrés, a lo que los investigadores señalan destacar en estas áreas, como Brenda Mellor, Palas Müller, Nancy Rousseau y sus colaboradores y Richard Lazarus, que la tensión o el estrés
Ocurre cuando una persona evalúa una situación como una amenaza a su bienestar o como que está llegando a los límites o excediendo sus capacidades para afrontar, cambiar o mitigar las exigencias situacionales. El aborto provocado es entonces considerado como una fuente de tensión, aunque también de liberación. La capacidad de afrontar la tensión se operacionaliza a través de la mediación de quejas físicas, del estado emocional, de la anticipación de consecuencias negativas futuras y de depresión. Y se pueden distinguir 4 grupos de elementos entonces interrelacionados analíticamente que intervienen para atenuar la tensión. Las características personales, los elementos de la decisión, el apoyo social y otros recursos. Y aquí nos iríamos con el segundo capítulo de este documental, en donde se habla del gran estigma que hay alrededor del aborto. Y a mí me gustaría, por definir primero que nada, qué es lo que se entiende o se debiera entender por estigma. Bueno, los griegos son quienes crean el término estigma para referirse a signos corporales con los cuales se intentaba exhibir algo malo y poco habitual en el estatus moral de quien los presentaba, para empezar, ¿no? Los signos consistían en cortes o quemaduras en el cuerpo y advertían que el portador era un esclavo, un criminal o un traidor. Una persona corrupta, ritualmente deshonrada, a quien debía evitarse especialmente en lugares públicos. Más tarde, durante el cristianismo, se agregaron al término 2 significados metafóricos. El primero hacía alusión a signos corporales de la gracia divina que tomaban la forma de brotes eruptivos en la piel. El segundo, referencia médica indirecta de esta alusión religiosa a los signos corporales de perturbación física. En la actualidad, la palabra es ampliamente utilizada con un sentido bastante parecido al original, pero con ella se designa preferentemente al mal en sí mismo y no a sus manifestaciones corporales. Además, los tipos de males que despiertan preocupación han cambiado. Los estudiosos, sin embargo, no se han esforzado demasiado por describir las condiciones estructurales previas del estigma, ni tampoco por proporcionar una definición del concepto en sí. Ante este panorama del estigma, pues me parece que es muy claro el por qué las mujeres no hablan de que se van a realizar un aborto, de que van a interrumpir un embarazo. Y tampoco es que tengan entonces mucha voluntad para participar en estudios científicos serios, porque al final, pues, van a ser parte de la estadística, de una estadística en donde nadie les garantiza, aun cuando haya un consentimiento informado o un acuerdo de confidencialidad, que su nombre vaya a estar expuesto a la hora que se realiza un estudio científico, ¿no? Y Guido Colle sigue refiriéndose a las consecuencias psicológicas del aborto, refiriendo como temas centrales justamente la autoestima, la autoeficiencia, la culpa, como ya mencionaron algunos de ustedes, y los elementos de decisión, que me parece que estos últimos son los que pueden resultar más importantes. Que evidentemente también las características de personalidad van a jugar un papel determinante en la decisión. Pero bueno, la autoestima, refiere Guido Colle, permite una evaluación objetiva de nosotras o de nosotros mismos, y esta evaluación surge principalmente del self exterior y la aportación primordial de la sociedad para la formación de la autoestima por su origen en el self es innegable. De ahí que haya esta dificultad para decidir desde nosotras mismas la interrupción de un embarazo, porque por supuesto lo que piense la sociedad de nosotros está siempre presente en esta toma de decisión. La autoeficiencia, que se origina también del self exterior y que se refiere a la autoevaluación de la capacidad de ejecutar efectivamente las acciones necesarias frente a una situación específica o tensa, en este caso la interrupción del embarazo, y que es lo que hace dudar a la mayoría de las mujeres sobre hacer o no hacerlo, interrumpir o no el embarazo. Bajar las expectativas de poder, así como afrontar la tensión con afirmaciones infundadas,
como que el aborto puede tener efectos psicológicos severos a largo plazo, puede también afectar la capacidad real para afrontar la experiencia del aborto por la formación de un tipo de círculo vicioso. Es evidente entonces que expectativas negativas socialmente creadas, lo que se llama retroalimentación negativa, tienen efectos negativos sobre el proceso de ajuste. Y la culpa, que aquí Guido refiere que la diferencia entre culpa comportamental y culpa del carácter es que la primera involucra aspectos inestables específicos y por ende controlables o modificables del ser. La segunda se refiere a aspectos estables y globales y por ende incontrolables. La atribución de la culpa se forma principalmente en el ser interior. Y desde mi experiencia, justo estos aspectos externos que se convierten en incontrolables porque no dependen de mí, sino del grupo social en el que vivo, son los que dificultan más la toma de decisión. Mujeres que habían encontrado un alto significado en su embarazo, pero que se vieron obligadas posteriormente por las circunstancias a abortar, tenían más dificultades de afrontar las consecuencias del aborto. Sin embargo, estos afectos parecían ser de corta duración. Y en cuanto al apoyo social, regresando un poco a Guido Kolle refiere que en este contexto se entiende por social a la pareja, la familia, las amistades y la sociedad en general. El apoyo social representa un recurso significativo en dos momentos importantes de un evento. Primero, cuando se hace la evaluación de la amenaza para establecer si es potencialmente peligrosa para el bienestar de la persona. Y segundo, en el momento de afrontar las consecuencias de su decisión. Y pasaría al tercer capítulo de este documental que denominan Saber que una debe esperar tanto te rompe el corazón. Y se refiere a saber si el producto tiene o no malformaciones fetales que puedan llevar a decidir interrumpir el embarazo, el costo que en algunos países y también quizá en el nuestro tienen los métodos anticonceptivos porque no todos son gratuitos, y el costo del procedimiento en sí. En México me parece que tenemos la fortuna de que existan varias clínicas, aunque no las suficientes, para que el procedimiento se realice de manera gratuita, pero cuando se realiza con costo, en los Estados Unidos, cuando menos, puede ir de $500 a $700, que no todas las mujeres tienen para poder realizarse este procedimiento. Y bueno, las cuestiones de la espera también tienen que ver con esta indecisión de, primero, de saber si se está realmente embarazada, y segundo, de comunicárselo a la posible pareja o de comunicárselo a la pareja, a la familia, perdón. Y ahí van transcurriendo las semanas y esto hace que dentro de lo que es la interrupción legal del embarazo pueda ya no estarse en tiempo para poder realizarlo dentro de los márgenes de la ley. Y me gustaría escucharles ahora a ustedes a este respecto. Yo creo que esa es una de las razones por las que se buscó la parte de la despenalización, ¿no? Y por el índice tan elevado de muertes precisamente por abortos clandestinos, por recurrir a formas de interrumpir un embarazo y que van yo creo que en esta parte de emoción, de necesitar trascender, porque además no es nada más lo que hay en el exterior, sino mis propios valores, mis propias imaginario o parte del imaginario, mis propios valores morales, y tener que trascenderlo. Puede llegar un momento tan crucial en que la forma de buscar interrumpir el embarazo al no tener una economía era la manera en la que muchas mujeres murieron o llegaban al hospital casi muertas por una interrupción. Recuerdo que en aquellos tiempos de Guido Kolle, de estar con Guido Kolle o de estudiar con él, leí un libro de un autor, Georges Devereux, en donde relataba, no lo sé, creo que alrededor de 400
formas en el mundo en que las mujeres utilizaban para interrumpir un embarazo. Y eran algunas de ellas verdaderamente desgarradoras, porque puedes encontrar situaciones, no lo sé, de mujeres que se desangraban por meter objetos, etcétera. Entonces considero que si bien es cierto que es una decisión complicada como para una mujer tomar esa decisión y trascender sus propios limitaciones o sus propios bloqueos, creo que las mujeres merecen el ser cuidadas y protegidas, el ser eh, tomadas en cuenta, porque la discusión aquí es si el bien común, cuál es, si el feto, el embrión o la vida de la mujer. Entonces, esta parte lleva a situaciones que muchas veces mujeres que quedaron dañadas por la forma de hacerlo, que no fuera quirúrgico, que no tuvieran esa economía, les quedó como negada para siempre la maternidad, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que fue lo que más movió como para buscar una igualdad, el tomar a la mujer en cuenta como un ser humano valioso, valioso y merecedor de un cuidado del Estado, ¿no? Creo que esa es parte de la política. Es como distintos niveles de los procesos, ¿no? Porque hay como un nivel en el que es un crimen, se considera un crimen y entonces cualquier mujer que atente contra un embarazo, de la forma que sea, y curiosamente solo la mujer, no quien le ayude, ¿no? ¿Sí? O quien le empuje a ello, es merecedora de cárcel o qué sé yo, ¿no? Entonces, si es que le salvan la vida, por supuesto, ¿no? Porque cuando lo hacen de formas clandestinas, que ponen en riesgo su vida, que llegan al hospital con sangrados que son un verdadero riesgo para que sobreviva ella, ya no se diga lo demás. Pero una vez que la salvan, entonces va derechito a la cárcel, ¿no? Y ese es como un nivel. Y luego los siguientes niveles es, bueno, ya no se penaliza, ya no vamos a meter a la mujer a la cárcel, pero que se haga bolas, ¿no? Ya si se muere, allá ella. Otro nivel sería, bueno, vamos a proporcionar los medios para que esto sea seguro, ¿no? Que esta decisión que ella toma pueda ser seguro. Y con respecto a las consecuencias, me parece que hay como un punto de distorsión. Yo recuerdo en algún momento que revisábamos el tema de la homosexualidad como enfermedad mental, que parte de lo que sucedía antes es que solamente las personas homosexuales problematizadas iban a buscar ayuda. Las que estaban perfectamente felices y contentas y realizadas con su homosexualidad no acudían a los servicios de salud mental. Y entonces empezaron a decir, claro, es que es una enfermedad mental esto de la homosexualidad. No, es que solo los que están mal van y buscan ayuda. Y creo que pasa algo similar con el tema del aborto, que si tengo consecuencias emocionales negativas, siento culpa, cosas que me impiden mi desarrollo posterior, es cuando voy a ir a buscar ayuda. Y esto genera una distorsión de lo que realmente sucede. Un montón de mujeres que han abortado ni siquiera se entera nadie, ¿no? Porque lo hicieron, lo pasaron bien, no tienen ninguna consecuencia emocional ni mental, y es más, ni se acuerdan, ni lo quieren volver a mencionar. Si de pronto hay alguien que investiga, pues ellas no se sienten aludidas porque ni siquiera fue algo significativo en sus vidas, ¿no? Entonces, eso puede llegar a generar como una idea distorsionada, aunado a esta parte, sí, muy ideológica, de
como enfatizar estas consecuencias negativas para que las personas no piensen que abortar es padre, ni que quieran abortar, y que elijan no abortar según pues las concepciones ideológicas de algunas personas, ¿no? A ver, ahí no entendí muy bien. Cuando te refieres a que hay personas que decidieron interrumpir un embarazo y que en realidad pues ya lo dieron por terminado ese capítulo en su vida y no tuvo mayores repercusiones, ¿estás afirmando que así es para algunas mujeres o es como poner en la mesa el día de hoy esta creencia de algunas personas de que esto es lo que sucede a la mayoría de las mujeres? Yo lo que quiero es justo cuestionarlo, no estoy afirmando nada, es cuestionar qué tanto estas historias, algunas de terror y otras más leves, son justo una distorsión y ¿Ok? que en realidad podría ahí haber un montón de personas que lo pasaron sin pena ni gloria, ¿no? O sea, Sí, al final, bueno, hay una diversidad de formas de experimentar un aborto. Eh, y voy a tratar de ligar lo que acabo de decir del tema 3, que es saber que uno debe esperar, tanto te rompe el corazón, con otros dos puntos que ustedes ya han traído a la discusión el día de hoy, que es, él no tenía quien decirle, que fue por el tema que empezamos de alguna manera, y quisiera agradecer a los legisladores, que tiene que ver también con el hecho de esta, pues no que tiene que ver con, que fue justo o es en lo que se sigue trabajando en nuestro país para que la interrupción sea legal en ciertas circunstancias en nuestro país. Pero al respecto de estos 3 puntos, Guido Coll le refiere que el apoyo social positivo puede ser considerado como un recurso importante. Sin embargo, el apoyo social negativo, las expectativas de apoyo no cumplidas o la retroalimentación negativo suelen constituir una fuente adicional de tensión. La capacidad para afrontar la tensión se ve también afectada en una medida significativa por las variables contextuales de la pareja, que influyen primordialmente en la percepción de apoyo y que ya lo habíamos mencionado. Empleo, ingreso y educación también constituyen recursos importantes que influyen indirectamente a través de la autoestima y la autoeficiencia. Y posteriormente Guido hace una serie de preguntas, en realidad son solamente 3, a las que también da respuesta y que quizá podamos o no estar de acuerdo con la respuesta que se da. La primera es si el bienestar de las mujeres que tuvieron un aborto es menor que el de otras mujeres. La respuesta es sencilla a esta pregunta y la respuesta es no. Mujeres con partos no deseados tuvieron una valoración de autoestima más baja. La relación positiva entre aborto y bienestar parece que se debe al importante rol del aborto en el control de la fertilidad, sin que estemos diciendo de que este es un método anticonceptivo. El aborto no es un método anticonceptivo. Y en la medida que incrementa el sentimiento de autocontrol, es decir, en la medida en que yo pueda decidir si transcurro o llevo a término un embarazo o no, eso incrementa mi autocontrol. Los niveles la segunda pregunta es, ¿podrían explicarse las diferencias en niveles de bienestar de una manera independiente por número de hijos, recursos o niveles de autoestima persistentes? A lo que contesta, niveles de baja autoestima al inicio de cualquier estudio son indicativos para aborto. Bajo ingreso, baja educación, mayor número de hijos y más embarazos deseados, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y por último, se vuelve la relación entre aborto y bienestar más grande con el tiempo. La investigación hecha hasta ese momento indicó que no había cambios. Los resultados no apoyan la creencia de que el tiempo cambiaría la relación entre aborto y bienestar. Y como conclusión a este apartado de su texto, Guido Coll refiere que el aborto es tal vez la mejor solución en la peor de las situaciones. Las respuestas emocionales posaborto incluyen las emociones socialmente determinadas de culpa y vergüenza,
y actualmente existe un intento sistemático de estigmatizar a las mujeres que han abortado. Esta campaña puede tener un efecto negativo sobre la salud mental, efecto que no se encuentra en los estudios de situaciones donde el aborto está legalizado o es socialmente aceptado. Un ambiente público, social, neutro o favorable tiende en gran medida a evitar posibles efectos negativos del aborto provocado en un país donde el aborto está prohibido, con todo el mensaje negativo que esto implica y donde se escuchan primordialmente las profecías nefastas de grupos ideológicamente fijados. Estas profecías se autorrealizan, pero no debido a los efectos inherentes al aborto, sino a la actitud social estigmatizante. Y en este documental hay otros 4 puntos en realidad que pues son de alguna manera cuestionables. Uno de ellos es: nunca he conocido a alguien que se haya realizado un aborto. Yo dudo que cuando menos alguna de nosotras 3 no haya conocido nunca en su vida a alguien que se haya realizado un aborto y a quien haya acompañado en este proceso previo o posterior a la realización del mismo. La otra es elijo conservarlo, es decir, mujeres que después del proceso de consejería llevado a cabo en una clínica establecida o porque encuentran apoyo en la pareja o en la familia, deciden conservar y llevar a término el embarazo, en donde las etiquetas suelen ser limitantes. Por eso el estar a favor de la proelección o a favor de provida no ayuda mucho en el que se decida conservar el embarazo. El otro punto es: sé que tomé la decisión correcta una vez analizados todos los puntos que hemos revisado el día de hoy. Y el último es: veo muchas personas. Y no muchas personas necesariamente apoyando su elección, sino muchas personas señalándolas, etiquetándolas, cuestionándolas, juzgándolas, y que están fuera de las clínicas en los diferentes países del mundo intentando convencerlas de que hagan lo contrario a la decisión que ya tomaron. Y a este respecto, en cuanto a la legislación se refiere, Guido en aquel momento refirió que en el artículo 4 constitucional se establece que toda persona tiene derecho a determinar el número de hijos y el espaciamiento de los mismos. Existe entonces cierta discusión sobre el tema para algunos autores que interpretan que este artículo establece implícitamente el derecho a interrumpir un embarazo. Pero al respecto de estas 4 últimas preguntas, me gustaría, antes de empezar a cerrar, escuchar pues su opinión al respecto. Es el agradecimiento a los legisladores: no tenía quien decirle, nunca he conocido a alguien que no haya realizado un aborto, elijo conservarlo, sé que tomé la decisión correcta y veo a muchas personas. En esta parte de no tener a quien decirle, no me queda muy claro, no, el artículo, no tener a quien decirle es hacerlo yo sola, enfrentarme a esto sola. Yo creo que debe de ser algo bastante lastimero no poder contar con una persona, con una red de apoyo, con alguien que pueda escucharte mínimamente mis dudas, mis temores, mis culpas, mis miedos, etcétera, por todo lo que una mujer tiene que trascender. O sea, la visión de, como decía Nadine, no es porque ande de loca. Una mujer que toma una decisión como esta tiene mucho que trascender o que escalar como para poder tomar la decisión. Y estoy hablando quizás de sistema de creencias ancestrales y de valores introyectados, de muchas situaciones complicadas como para enfrentarlo.
y yo creo que debe ser sumamente angustiante. Eh, Creo que lo más importante es como poder, en este sentido de consejería, de apoyo, no va uno a tomar la decisión por la persona, por supuesto, pero por lo menos escuchar y que pueda expresar de manera abierta o de manera eh, elocuente todo lo que siente y ser respetada y ser escuchada y ser empatizada o comprendida, sin ningún juicio. No es estar a favor o en contra, es solamente poder saber por todo lo que está trascendiendo. Y eso creo que es esencial y creo que es parte de lo que estas clínicas sí hacen, porque eso es la parte importante para tomar una decisión. Eh, y agradecer realmente a los legisladores, y yo creo que no es estar a favor, como tú dijiste, del aborto como un método anticonceptivo, ni de decir, sí, sí, abortemos todo. No, claro que no. Pero lo que sí es como que la mujer que necesita trascender todo esto pueda tener el cuidado y el respeto como un ser humano valioso que es. Y también otra consecuencia eh, em, que no sé si te va a tocar aquí, pero creo que sería como para dar a otro programa. Cuando una mujer no puede trascender todas estas limitaciones o estos temores o estos tabúes o introyectos, lo que tú quieras, y no lo hace y sigue con el embarazo. Las consecuencias para un producto que no es deseado, que no fue planeado, ¿cuáles son? ¿Cuáles van a ser? Porque ahí creo que podríamos tener otro programa de historias que hayamos escuchado de personas que no han sido deseadas, personas que pueden estar viviendo todo esto que la madre vive, lo vive el feto, lo vive el producto, por supuesto. Y esto marca su vida, desde la epigenética marca su vida a futuro. Entonces es algo sumamente complejo que creo que se daría como más para más videos. Gracias. Yo creo que dijiste algo que me parece esencial, Irene, que es esta parte de poder recuperar el control de mi vida. Que cuando me pasa que me embarazo y no lo había pensado, no lo había deseado, no me lo había planteado, algo que sucede es esta pérdida de controles. Yo no puedo decidir ni siquiera sobre mi propio cuerpo, que ya está creciendo un ser dentro de mí. Y la posibilidad, esta ventana de, oye, hay esta posibilidad, si tú todavía puedes tener el control, ¿no? Todavía puedes decidir sobre tu propio cuerpo si quieres o no. Eso es esencial, independientemente de si la decisión sea lo tengo o lo aborto, ¿no? Es, ya no es algo que me pasó, ya es algo que yo decidí. Así es. Independiente, o sea, por supuesto que es mucho más fácil tomar decisiones cuando te acompañan a tomar las decisiones. Sobre todo cuando lo que te pasó no te pasó porque tú seas tonta o porque tú, no, es porque, o sea, alguien te ayudó, ¿no? A llegar a ese punto. Eh, y se vuelve como, ahorita voy a hablar del alguien que ayudó, pero este, se vuelve una situación donde, pues sí, se siente mucho miedo y mucha incertidumbre de lo que va a pasar después, con también muchas cosas, justo con estos grupos que están en las entradas de las clínicas tratando de convencerte de que lo que vas a hacer es la peor elección de tu vida. Eh, no importa si es, y realmente quiero insistir en eso, no importa si es la peor elección de mi vida, es mi elección. Así Tengo es. la posibilidad de elegirlo. Y creo que eso es lo que hace la diferencia cuando
cuando en un lugar es legal el poder interrumpir un embarazo, que me permite recuperar las riendas de mi vida, independientemente de lo que yo decida. Finalmente puedo decir, fue mi decisión. Aunque cargue con culpas toda la vida, aunque cargue con una criatura toda la vida, lo que haya sucedido yo lo elegí, ¿no? En cuanto al personaje que ayudó a que una mujer llegara a esa necesidad de elegirlo, creo que obviamente pues no es su cuerpo, ellos tenían un punto de decisión antes, ¿no? Justamente acabo de acompañar a un chico que tuvo a bien decirle a su pareja sexual que él no quería tener hijos y no hacer nada al respecto, ¿no? Y llegó en crisis conmigo, de, es que, ¿qué crees? Se embarazó mi pareja. Y yo, ¿y cómo sucedió? Pues es que yo le dije que no quería tener hijos. ¿Y qué hiciste? Nada. ¿Te pusiste condón? No. ¿Te aseguraste que ella estaba con algún método anticonceptivo? No. ¿No? Pero es que quiero que aborte. No te toca decidirlo, ¿no? Definitivamente tu punto de decisión estaba antes. En este momento ya no te toca decidirlo. Eso no significa que la experiencia del aborto no tenga consecuencias para ellos. Alguna vez leí un artículo de una revista de modas que tenía bien entrevistar a 4 o 5 jóvenes que habían vivido la experiencia de un aborto de sus parejas sexuales, ¿no? Y con experiencias distintas, la descripción que hacían cada uno de estos jóvenes hombres con respecto a la vivencia de la experiencia del aborto era muy diferente. Pero me llamó mucho la atención y creo que también por ahí hay algo por investigar, no para darles voz en la elección, pero sí para entender que estas circunstancias que cambian la vida de todos los involucrados. Así es, ¿no? Y bueno, Guido, ya para cerrar en este libro, nos dice, ante todo hay que dejar claro que nadie desea el aborto, que nadie aborta por gusto. La posición de quienes nos dedicamos a la sexología es en contra del aborto. Sin embargo, preocupadas y preocupados por los efectos de salud que conlleva la situación particular ante una legislación que no protege a las mujeres y que está a favor de la despenalización del aborto y a favor de un correlativo, la disponibilidad en el sistema de salud pública de los servicios de aborto. El aborto, sin embargo, es una realidad amarga en México que se da inevitablemente a pesar de la legislación en vigor, que no está en todos los estados, cuando menos en nuestro país. La penalización no ha logrado en ningún país del mundo que disminuya la práctica del aborto. La mera prohibición no hace desaparecer el aborto. No se puede tapar el sol con un dedo. Esta realidad tiene implicaciones para la salud, la economía, la situación legal, la moral, no solo de la persona, sino de la sociedad. La magnitud del fenómeno obliga a hablar de un problema público y social que rebasa el ámbito individual. La preocupación de las y los profesionales de la sexología es una preocupación para la vida, pero no para la vida potencialmente humana, sino para la vida real de miles de mujeres que mueren obligadas por intereses particulares reflejados en una legislación inspirada en valores morales que les son ajenos. El profesional de la sexología o las y los profesionales de la sexología no pueden tomar una posición frente al argumento metafísico, pero dejará la solución de este dilema a la fe y conciencia del consultante. El profesional o la profesional de la sexología tiene como tarea principal desmitificar creencias y prejuicios erróneos y proporcionar información objetiva que permita al consultante o a la consultante en este caso tomar su propia decisión. El verdadero problema, como se ha visto, no es el aborto, sino el embarazo no deseado.
Aquí está el terreno más fructífero de colaboración entre las agrupaciones interesadas en esta problemática. La tarea principal, por ende, de quienes nos dedicamos a la sexología es la prevención del embarazo no deseado y proporcionar educación integral en sexualidad y los medios para controlar el ciclo reproductivo. Como profesionales de la sexología, no podemos desligarnos de esta problemática entonces, escondiéndonos atrás de argumentos metafísicos. Esto no implica imponerle el aborto, como ya se ha dicho, a quien no lo desea, o que el aborto se convierta en un sustituto de los anticonceptivos. Siempre será el último recurso ante un embarazo no deseado. Pero sí implica reconocer el derecho fundamental de cada mujer a decidir su destino. Las palabras del doctor Garrett Hardin sirven para concluir. El verdadero problema no es justificar el aborto, sino ver si es posible justificar el embarazo obligatorio. Y esa sería mi contribución el día de hoy. Intensa, Irene, intensa. Sí. Me acuerdo que, ya no sé, en las clases, no sé si tú te acuerdas, Irene, que Guido creo que contaba algo como en esta parte del embarazo forzoso, como traer a otro ser ahí cargado, no sé si lo recuerda, no, o a un ente, ¿no? Que trae una persona que traía un ente del que no se podía despegar, que sería como esta parte, ¿no? No es que sea el aborto o anticoncepción, sino aborto o embarazo forzoso. Y esa parte creo que abre temas interesantes, como mencionó Nadine, esta parte de ver a la persona que coopera o que ayuda, a otro sería también al producto cuando lo tengo, porque no puedo romper mis tabúes o mis valores, y es un embarazo forzoso, ¿qué consecuencias trae a este ser y a la mujer misma, ¿no? Y otro tema sería también la fantasía de que contenerlo en un embarazo forzoso que yo no deseo, en la fantasía, que también he encontrado muchísimas historias de mujeres, de que él, el que ayudó, se quede conmigo y se cumple mi fantasía, que también sería como para otros temas o otros videos. Excelente tu aportación y por como siempre la manera de desarrollarlo. Gracias, Irene. Ahorita que mencionas, Mari Carmen, las consecuencias para el tercer involucrado, que es el que menos voz tiene, ¿no? Hay un estudio que hacen unos cuates unos análisis que se llaman Freakonomics, no sé si los han oído. No. Son muy interesantes porque son análisis estadísticos de todo lo que hay. O sea, de pronto empiezan a juntar muchas estadísticas y a tratar de ver qué relación tienen unas con otras. Y en algún punto se dieron cuenta estos de Freakonomics que habían disminuido los índices de criminalidad en algunas ciudades de Estados Unidos. Y trataron de ver con qué otras variables se podía relacionar esta disminución de los índices de criminalidad en estas ciudades. Y algo que descubrieron es que todas las ciudades que habían tenido una disminución de estos índices coincidían en que entre 15 y 20 años antes habían legalizado la interrupción del embarazo. Esto es una correlación, no significa que es causa-efecto. Claro. ¿No? Pero es como de llamar la atención que estos lugares donde habían legalizado la interrupción del embarazo, pues había menos jovencitos, niños que nacían sin ser deseados, ¿no? Menos problemas económicos para esos niños que nacían sin ser deseados en cuanto al desarrollo. O sea, un embarazo obligatorio probablemente lleve como consecuencias una merma económica para la madre, para la familia. Y entonces
disminuían estas dos características y decían los de Freakonomics que posiblemente eso tenía algo que ver con que la gente se desarrollaba en ambientes como más sanos y que propiciaban mucho menos esta opción de ir hacia el crimen. Entonces, digo, para estos que de plano no tienen voz, pues ahí está algo que sí es observable, que sucede como posteriormente a esto, ¿no? Así es. Y ahí sí podría hacerse un estudio importante. Ok. Y bueno, para ya ahora sí cerrar, hay una frase que a mí me hizo mucho sentido de una de las jovencitas que participan en este documental, cuando le preguntan cuál es la razón por la que toma la decisión de interrumpir su embarazo, y ella simplemente dice, estoy aquí para salvar mi vida. Una jovencita de 15, 16 años que estaba en una clínica justamente para interrumpir embarazos. Y esta es la realidad de muchas de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo. Lo que Para sea salvar que, mi vida, dijo. lo que sea que entendamos, lo que sea que cada uno entienda a la frase, estoy aquí para salvar mi vida. Mi vida profesional, mi vida de pareja, mi vida familiar, lo que sea que entendamos. Mi vida, tan solo mi vida física, el seguir existiendo. Claro. Ok. Así las cosas. ¿Nos vamos? Okay. Claro que sí, nos vamos. Muchísimas gracias, Irene. Yo soy Mari Carmen Herrera, soy psicóloga y soy sexóloga. Yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y sexóloga. Yo soy Nadine Terrein y soy psicoterapeuta y terapeuta de parejas, y juntas somos las Tres Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.